La siguiente historia que te voy a relatar el día de hoy fue escrita y adaptada por el señor Chemo San Juan, basada en eventos verídicos de la señora Claudia Hernández, quien es originaria del estado de San Luis Potosí, México. No te dejaré, nunca me iré. Mucho tiempo después de que me casé, mi esposo y yo nos fuimos a rentar a un poblado de Matehuala en San Luis Potosí. Era una pequeña casa, donde supuestamente decían, la gente no duraba tanto tiempo. Pero por mi necedad y pobreza, vivimos ahí 4 largos años de mi vida, llenos de temor como jamás imaginamos. Al llegar a vivir al lugar, la gente se sorprendió mucho, pues los últimos vecinos duraron solo 15 días y salieron sin decir adiós. En ese entonces yo no creía en cuentos de nada que tuviera que ver con el tema de lo sobrenatural, y me dispuse a formar mi hogar. Mi ex esposo era muy creyente de la santa, y en especial de la de color negro, al grado que siempre le hacía oraciones y ofrendas. Yo por respeto solo miraba y callaba, nunca me metía con sus ideas o creencias. 6 meses después de que él llevó a casa una estatua, empezó a desatarse una ola de eventos increíblemente espeluznantes. Esa voz de mujer que en cualquier parte de la casa me susurraba: no te dejaré. Yo temblaba de pies a cabeza cada vez que la escuchaba, pues siempre estaba sola. Ya en ese tiempo me encontraba embarazada de mi primer hijo. Mi marido salía a trabajar lejos de donde vivíamos. En ciertas noches después de la 1 de la madrugada, alguien o algo se metía a mi cuarto, y con su silueta tapaba la poca luz que salía de la lámpara que estaba en mi recámara. Yo muchas veces pensaba que era un sueño, pero fueron varias ocasiones que ese ente se manifestaba aún sin dañarme. Después de verle me tapaba la cara con la cobija. El temor que sentía era inmenso, pues sentía claramente su peso al sentarse en la cama, y comenzaba a acariciar mi cabeza hasta llegar a la espalda. Su mano era calluda y reseca. Les puedo asegurar que rogaba a Dios que pronto llegara mi esposo, o que amaneciera para que esa cosa desapareciera. Otras noches de repente se prendía de la nada el radio, e increíblemente se ponía la canción de amor, con la que mi esposo me pidió matrimonio, y a media canción una tétrica y espeluznante voz repetía una y otra vez: no te dejaré, y como si nada se apagaba el radio. Al pararme para ver qué era lo que pasaba, con pavor veía que éste estaba desconectado de la corriente eléctrica. Pero, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Nada tenía sentido. Yo trataba de mentalizarme que solo eran coincidencias, pero la realidad era dura. Cada noche tenía miedo de que oscureciera, pues no quería decirle nada a mi marido, por temor a que pensara que no me gustaba el lugar, y lo menos que quería era un malentendido con él, mucho menos que éste pensara que le ponía trabas a lo nuestro, pues para ese entonces teníamos un feliz matrimonio. Así pasaron los años y de todo esto nada comenté. Hubo ocasiones que me iba con mis hermanos o mis padres, y ya cuando tanteaba que casi regresaba mi marido, me iba corriendo para la casa. En pocos meses nació mi primera hija, y al año encargué la segunda. Ya con la compañía de ellas, estas apariciones y eventos paranormales desaparecieron un poco, gracias a Dios. Una mañana de viernes, cuando estaba preparando el desayuno a mi hija de 4 años, escuché a lo lejos que ella reía y jugaba con alguien. Pero era imposible, ya que su hermanita de 3 años estaba dormida. Justo en ese momento, mi niña dijo algo en voz alta que me erizó la piel: mamita, ¿quieres jugar conmigo? Pero como en ese momento pasaban por la calle los niños para el colegio, imaginé que ellos hablaban con su mamá, así que no le presté atención y continué con lo mío. Pero al girarme para ver a quién le hablaba a mi hija, la piel se me erizó, ya que pude ver 2 sombras muy oscuras correr apresuradamente al baño. Pero cuando fui a revisar, mis 2 niñas estaban durmiendo juntas. Ellas jamás habían despertado. Entonces, ¿quiénes corrieron a esconderse en ese momento?, me preguntaba insistentemente. Gran espanto llevé ese día de pies a cabeza, pero lo peor apenas estaba por venir, pues ahí despertaron estos fantasmas que estaban dormidos, e iniciaron sus múltiples apariciones. Otra de aquellas tardes, mis 2 hijas jugaban a las escondidas. La más grande de lejos me gritó:
Por favor, mamá, encuéntrame. Ella muy feliz y sonriendo. Yo accedí a su juego y empecé a buscarla. En ese momento miré un objeto parado atrás de la cortina y dije, ya te vi, hija. Corrí a descubrirla, pero en ese instante frené de golpe, pues traía zapatos de niño y unos de un modelo bastante viejo, cosa que no tenía sentido. Con asombro jalé la cortina para ver quién se ocultaba ahí, pero en ese momento salió mi hija del otro lado y sorprendida me dijo, ¿quién está ahí, mamá? En cuestión de segundos esa cosa de la cortina se desvaneció, pero no sin antes lanzar un quejido que nos erizó la piel. No te dejaré, eso te lo aseguro. Después los perros comenzaron a aullar descontroladamente. Le mentí a mi hija, diciéndole que simulé todo para que no tuviera miedo, pero yo por dentro estaba con gran sobresalto. La temperatura siempre bajaba drásticamente a diario. Yo llegué a suponer que la Santa Negra tenía mucho que ver con todo eso. Comencé a tenerle miedo, y le pedí a mi esposo que la quitara de la casa, o que se deshiciera de ella. Él lógicamente no accedió y dijo que estaba mal, que eran puras tonterías mías, así que mejor olvidé el tema. Mi madre enfermó y para ese tiempo vivía en los límites con Guanajuato. Por cierto, jamás conoció a mis hijas. Yo le prometí llevarlas algún día, pero la verdad no contábamos con los recursos, así que decidí esperar un poco más. Eso sí, la promesa quedó pactada. Un mes después salí con mis hijas a otro pueblo, a casa de mi hermana. Cuando llevaba ahí 2 horas apenas, sonó mi celular. Era la vecina Juanita que muy asustada me decía, amiga, por favor apúrate, que dejaste tu casa abierta. Yo me iba a meter a cerrar, pero una mujer vestida de negro se asomó por la ventana y me cerró la puerta. La verdad no te vaya a robar tus cosas. Y algo raro pasó, que hasta tu perro no dejaba de ladrar. Si quieres llamo a la policía para que revisen y no se vaya a robar nada. Así me dijo Juanita. La policía nunca llegó. Mi hermana y yo lo hicimos primero. Al entrar junto con la vecina, pensamos que algún indigente había entrado por comida. Pero al poner un pie dentro de la casa, se sentía un ambiente frío que calaba hasta los huesos. Esto a pesar de que eran apenas las 3 de la tarde. Mi esposo llamó diciendo que se quedaría a doblar turno, y después de 1 hora, mi hermana y mi vecina se marcharon de la casa. En la casa no había nada, solo se apreciaba en el aire un nauseabundo olor, como el de un cementerio, y eso fue todo. Siendo ya más tarde, les di de cenar a las niñas y las mandé a dormir. Después de un rato yo hice lo mismo, pero al pasar algunos minutos, se escuchó en la cocina cómo todos los trastes, los platos y vasos caían al piso. Con mucho miedo me paré de inmediato, pensando que se volvieron a meter y me estaban robando. Pero para mi sorpresa, no se había caído nada. Todo se encontraba en orden. Me estaba volviendo loca, pensé. Le pedí fuerzas a Dios para seguir soportando todo aquello. Mis hijas ya comenzaban a darse cuenta de las cosas que pasaban ahí, y por lo tanto asustarse también. Yo les enseñé a rezar, pero cuando lo hacíamos las luces se apagaban de pronto. Era un fenómeno muy feo, que no quería que pidiéramos piedad de Dios, ni permitía rezos católicos, ya que esto se manifestaba aún más. No te dejaré. Esa palabra se escuchaba a todas horas en mi casa. No sabíamos si era el viento, o algo que se quería manifestar con más fuerza. Mi esposo se esforzaba para comprarnos una casa, y no quería distraerlo con mis ideas. Ya por la madrugada, un cuerpo se arrastraba por el piso de la casa y me decía, justo abajo de la cama, no te dejaré, al menos que me cambies tu vida. Era la misma voz de ese ente que se escuchaba una vez más. Esa madrugada comencé a rezar con más fuerza y conforme rezaba, ese ser lloraba desgarradora y escalofriantemente, al grado que se podía percibir cómo se revolcaba debajo de la cama. Fue cuando aproveché para echarle agua bendita, saliendo de ahí, pero antes fundió las lámparas de la calle y los focos de la casa. Comenzó a tomar forma otra vez, detrás de la cortina que se encontraba puesta en la ventana de mi dormitorio. Una vez más ahí, le arrojé el resto del agua bendita que me quedaba en la botella. En ese instante tronó la ventana y el cristal.
Esa cosa lanzó un último quejido que despertó a mis niñas, y como por arte de magia los focos prendieron y todo regresó a la normalidad. Esa noche por fin, creímos que todo eso se desaparecería para siempre, pero me equivoqué, ya que esa manifestación solo se fue esa noche y regresó con más intensidad. Meses después, una madrugada, al estar acostada con mis hijas, una de ellas me abrazó y gritó porque sintió que me estaba ahogando. En ese instante ella tocó una mano cadavérica y sin piel, la cual al parecer me estaba ahorcando. Comenzaron a gritar tan fuerte ante tal evento, que los vecinos salieron alarmados y acudieron a nuestro auxilio. Eso sí, muy temerosos, pues de antemano sabían que esa casa estaba embrujada desde hacía varias décadas atrás, pero como escucharon a las niñas tan atemorizadas decidieron entrar. Me reanimaron porque estaba ya casi sin aliento. Créanme que quedaron tan impactados al observar unas garras marcadas en mi cuello, que comentaron: "Esta es la noche del innombrable". Los últimos dueños tenían razón, por eso fue que la abandonaron. Al amanecer mi vecina Juanita trajo a un sacerdote, el cual bendijo la casa y aseguró que todo había terminado, pero aún en mi mente lo dudé, aunque hice lo posible y traté de creerlo. En otra ocasión, después de varios días de lo ocurrido, traté de hablar con el espíritu o con la manifestación que había en la casa. Le pedí a mi esposo estuviera presente y él aceptó, pero antes se encomendó a su santa, pidiéndole permiso y protección contra ese ser de oscuridad. Le imploré, le rogué que me dijera qué cosa quería o necesitaba, y por qué de su insistencia en tratar de asustarnos con sus apariciones. ¿Quién eres? ¿Y por qué no descansas en paz? Si tienes alma aún, por favor, contéstanos. Esas fueron las palabras de mi esposo, ordenándole que se manifestara en aquel momento, y créanme que lo hizo. En ese momento se fue la luz. Abrazamos a las niñas que estaban dormidas ya. En ese instante se escuchó de nuevo que un cuerpo se arrastraba por el piso, y a media oscuridad una tétrica voz hablaba como jamás imaginé. Nunca me iré. Me llamo Máxima Arroyo. Quiero tu vida y a tu familia. Todas estas eran nuestras tierras. Mi vida era feliz como la tuya. Mi hijo tenía 7 años, pero unos desalmados acabaron con nosotros para robar nuestro terreno. Primero fue a mi esposo, y no supe dónde lo dejaron. Después a mí junto con mi hijo, y nos enterraron debajo de esta casa. Para ser exactos, bajo tu cama. Es por eso que no tenemos paz. Nuestra vida es de total obscuridad y sufrimiento. Así que nunca me iré de tu vida, y más ahora que estoy a nada de meterme en tu alma y quedarme con tu esposo también. Por eso lo alejo de lo que te pasa a ti, y no tiene interés en salir de la casa como las demás familias lo hicieron. Mi hijo también quiere jugar con tus hijas. Él es quien mueve las cosas, tira los trastes y se esconde atrás de las cortinas. Al terminar de escuchar todo aquello, no pude creer que mi esposo estaba desmayado y no había escuchado nada de lo que dijo aquel ente. Por lo tanto, no me creyó. Me fui por unos días a Tepeji del Río en Hidalgo. En la noche se escuchó un llanto. Me paré para investigar qué pasaba. Mi hija menor sin temor me dijo: "Mami, aquí abajo de la cama hay un niño llorando. Siempre nos sigue, pero solo juega con nosotras". Prendí la luz y el llanto se dejó de escuchar. Apagué la luz y de nuevo lloraba, cuando de pronto sentí que me lloró en el oído y me dijo: "Por favor, no me dejen solo. No se vayan de nosotros. Me quiero quedar con ustedes. Por favor, las necesito. No tengo con quién jugar". Asustadas rezamos todo lo que podíamos y el llanto desapareció. Al amanecer nos regresamos a casa. Ya casi eran las 9 de la noche. Cuando entramos estaba prendida la televisión, y en el sillón estaba ese espeluznante y esquelético niño, viendo la tele. Palidecí y no supe qué hacer. Prendí la luz y este desapareció en segundos. «Mami, ¿qué pasa? ¿Está todo bien?», preguntaron las niñas. Solo dije asustada: «Sí, mis amores, todo muy bien», pero la realidad era que el miedo era inmenso.
Al amanecer le pedí a mi esposo que tirara la estatua, pues la creí causante de estas apariciones. Él no accedió, pues según él, la enterrábamos en un cementerio, o ella nos dañaría y cobraría este pacto. Mejor la regaló a una señora santera que las adoraba y tenía un altar. Pero increíblemente, al día siguiente en su trabajo mi marido tuvo un accidente y perdió un brazo en su totalidad. La señora quedó en la pobreza de la noche a la mañana. Algo muy malo estaba terminando con mi familia y con quien nos involucrábamos también. ¿Para qué invoqué a ese ser?, me reprochaba una y otra vez, pues desde esa noche se desató una serie de eventos que casi nos vuelven locos. Al anochecer puse agua a calentar en la estufa e inicié todo para preparar el baño, cuando de pronto mi hija me comenta: «Mami, por favor, ¿me puedes hacer unos 2 huevitos para cenar?». Le dije que no, pues ya era muy tarde, pero ella seguía insistiendo, hasta que le dije: «¿Por qué tanta insistencia, hija? ¿Acaso te quedaste con hambre?». Mi niña se quedó pensativa y no supo qué decirme. Para esto faltaban 10 minutos y ya daba la medianoche. Me metí a bañar. La cocina estaba frente a la puerta del baño. En ese preciso momento, da un grito mi hija de alegría, y después escuchó una voz. Esto me petrificó y erizó la piel. Lo que sentí fue como un balde de agua helada. Aquella voz de mujer, que por supuesto no era la mía, de la cocina le contestó: «De nada, hija. Ya sabes que por ti haría cualquier cosa, y también por tu hermanito». Al oír eso salí casi desnuda del baño, y la niña me vio. Ahí las piernas le temblaron y comenzó a gritar: «¡Córrele, mami! ¡Córrele! Ahí está en la cocina. Hay otra mujer igualita a ti, pero ella no tiene pies. Tengo mucho miedo, mami». Como pude, tomé a las niñas y las encerré en su recámara, e inicié la búsqueda de esa mujer. En ese momento bajó la temperatura drásticamente. Me imaginé que algo malo se venía. Les ordené a las niñas buscar un suéter, porque en cuanto me cambiara de ropa saldríamos de ahí a casa de mi hermana. Lo que hice fue entrar al baño por mi ropa, y al abrir la puerta casi me desmayo de la impresión. Ahí estaba una mujer sin rostro, con una mirada penetrante peinándose frente al espejo, pero esta no tenía reflejo. Al verme se escondió detrás de la cortina de la bañera, gritándome con su estremecedora voz: «Nunca me iré, y tú tampoco escaparás de mí». Como pude, comencé a rezar. Esa mujer, o ese ser, podía ver cómo se retorcía en la bañera. Con la poca ropa que traía puesta, tomé a mis 2 hijas y salimos corriendo de la casa. Mi esposo aún estaba en el hospital. En el camino me terminé de poner la ropa como pude y tomamos un taxi. Me refugié en la casa de mi hermana. Los meses pasaron hasta que una tarde me encontré con la señora a la que le había regalado mi esposo la escultura. Me dijo que ya no la quería, pues esta traía un ser inmundo dentro y este la había dejado en la miseria. Sí le creí, pero ya no se la quise recibir de vuelta. Al año de todos aquellos hechos, mi esposo me pidió el divorcio. Yo acepté no queriendo. Él, por lo de su brazo, no quería vernos tristes y que estuviéramos con él por lástima. Un año después de todos aquellos acontecimientos, me compré una pequeña casa y ahora mi vida estaba mejorando. Tenía un buen trabajo y mis hijas ya habían entrado al colegio. De mi esposo no supe nada. Lo fui olvidando poco a poco. Di gracias a Dios por esta nueva vida. Atrás dejamos a esos seres o espíritus inmundos. Ahí se quedaron enterrados bajo la casa, o al menos así lo pensaba. Hasta que una noche, mi hija me dijo: «Mami, ya no estés triste. Ya mi abuelita te perdonó, porque fallaste a tu promesa cuando ella vivía. Le dijiste que nos conocería y no pasó. Ahora ya descansa en paz perdonándote». Pero, hija, ¿quién te dijo ese secreto? Me lo dijo ese niño, mami, el que está escondido debajo de la cama.